Bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Es un desafío arrancar un evento SEO en un país como la Argentina o el desafío es liderar empresas en la Argentina? ¿Qué es más desafiante? Veo que el silencio... Esto parece más desafiante. Veo que los apabulla. El panel se llama Moderar o Liderar en un mundo VICA. Nosotros nos consideramos VICA al cuadrado, al cubo, somos otra categoría. ¿Qué desafíos les implica liderar en Argentina hoy? Juan. Desafíos muchísimos. La realidad es que el nivel de complejidad que tiene Argentina pocas veces lo ves en otros lados. Creo que el mundo es naturalmente más VICA, más buca, como querramos llamarlo, por diferentes razones, por temas geopolíticos, por cuestiones de salud, por cuestiones ambientales, por esto que estamos viviendo, la pandemia nos trajo muchos cambios, pero independientemente de eso, que es una regla común a todos, en Argentina hay una exacerbada complejidad, desde mi perspectiva innecesaria, que hace que sea todo más difícil, que sea más cuesta arriba naturalmente. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos que lidiar. Que estemos acostumbrados no quiere decir que sea normal. Yo siempre sigo lo mismo, ¿no? Que es, ¿por qué hacer que las cosas anormales llevarlas como si fueran territorio normal? No. Si es anormal, es anormal. Y eso es lo que vivimos nosotros, naturalmente. Y en Mastercard, ustedes tienen reglas cambiantes. También, sí, creo que lo que nos presenta el mundo de hoy en día, digamos, la particularidad, no sé si tiene que ver específicamente con la volatilidad, la ambigüedad, la incertidumbre, la complejidad. Creo que en mayor o menor medida durante mucho tiempo hemos lidiado con esas características del entorno. Creo que la particularidad de estos momentos radica más en que todo eso está sucediendo al mismo tiempo y parece ser parte de un ciclo de cambios ininterminable, en donde particularmente en la industria de medios de pago, Mastercard es una compañía de tecnología orientada a los medios de pago. Lo que nos encontramos es que los ciclos tecnológicos de innovación van ocurriendo cada vez más rápido y sumado además a todo el contexto global, eso genera que al aparecer constantemente nuevas tecnologías, nuevos jugadores, nuevos socios, nuevos competidores, nuevas regulaciones, todo va sucediendo demasiado rápido y no llegamos a decir, bueno, esta es mi estrategia ganadora, la mantengo todo el tiempo, sino que todo el tiempo hay que ir haciendo pequeñas adaptaciones, con un propósito y una estrategia a largo plazo clara, pero en un camino en donde siempre se van requiriendo pequeñas adaptaciones para poder, digamos, acompañar los cambios que el entorno genera sin perder de vista el foco en el largo plazo. Martín, ustedes están atravesando también un cambio. ¿Cómo es complejo en este contexto? ¿Cómo se piensa una empresa en este contexto? Sí, sin duda, al igual que todos. Y quería sumar a un punto a lo que recién mencionaba Federico, es en este escenario de incertidumbre, ¿sí?, que tenemos y de mucha volatilidad, se le suma un efecto que tuvimos, efecto mundial, que fue la pandemia. Que esa pandemia, a todos los planes que todos teníamos, nos acercó al futuro. Sí, a estos cambios tecnológicos, todo lo que tenemos pensado que iba a pasar en 3, 5, 10 años, no sé, depende de cada una de las industrias, se aceleró y empezó a pasar antes. Entonces, a los planes, a las proyecciones que teníamos en cada una de las industrias, ¿sí?, nos obligó en el 2020, 2021 a revisar todo lo que teníamos planeado y ver cómo acomodábamos la estructura, cómo nos acomodábamos nosotros, cómo fondeábamos las necesidades de inversión para poder hacer un catch-up que el mercado nos estaba demandando. Eso asumo que nos pasó a la mayoría de las industrias. En nuestro rubro, y en particular dentro de GDN, en varios planos nos está afectando esta complejidad que hoy estamos viendo, ¿no?, en este entorno. Un mercado cambiante, un cliente mucho más demandante, ¿sí? Acá aplica muy bien el ejemplo de cómo se acercó el futuro, sobre todo en el online. El cliente es omnicanal, está mucho más informado, es mucho más sabio, tiene muchas más herramientas y formas de poder conectarse con sus necesidades de consumo, ¿sí? Organizacionalmente nos está desafiando a cómo acomodamos nuestras estructuras y nuestro liderazgo a
este entorno en que todo está acelerado y son todos sprints, ¿sí? No hay estrategias largas, hay objetivos largos, pero hay estrategias y estrategias más cortas porque es un escenario cambiante. Y hay una necesidad enorme de digitalización, ¿sí? de convertirnos de forma mucho más eficiente y productiva para poder atender mejor a ese cliente, poder atender mejor la agenda interna. En particular nosotros en los últimos años invertimos más de 30 millones de dólares en tecnología, migrando sistemas y modernizando los sistemas para poder atender esta necesidad de un mercado cambiante, un cliente demandante y una estructura organizacional que tiene que trabajar distinto. Y para eso la tecnología es fundamental. Marcelo, ¿ustedes? ¿Telefónica? Y a la complejidad que mencionan acá todos los colegas, buen día a todos, que cruza todas las industrias. Yo creo que la industria tecnológica lo que tiene es la velocidad del cambio, recién algo mencionaban. Está el típico ejemplo de hace 15 años a Facebook le llevó 10 meses lograr 1 millón de clientes, a Spotify le llevó hace 10 años 6 meses, a Instagram le llevó 3 meses y ChatGPT lo logró en 5 días, digamos. Con lo cual, la velocidad del cambio, yendo a lo que decías de Vika, el tema del incierto y lo vertiginoso del cambio hace que las empresas, nuestro rol, en el caso de Movistar, es cómo hacer accesible esa tecnología a los clientes en términos de facilidad de uso, de costos y demás, y cómo subirte y ayudar a la sociedad a adoptar cambios tecnológicos de forma sencilla, adaptados hacia ellos. Ahora, yo creo que el rol de todos nosotros como compañías es, nosotros no definimos el contexto, nuestro rol es cómo nos comportamos dentro de ese contexto, cómo nos adaptamos a ese contexto, claramente en Argentina más complejo y en una industria tecnológica mucho más vertiginoso, mucho más incierto respecto de las nuevas tecnologías que van a venir y cómo haces para adaptarte rápidamente a eso y lo podés trasladar a los clientes para que lo puedan adaptar. Fabián, Banco Galicia atraviesa todo esto que vienen contando, ¿no? La parte de medios de pagos, de acompañar industrias, de acompañar a los consumidores finales. ¿Cómo es pensar en el cliente, sobre todo en un área tan delicada como la economía, en este momento? Bueno, si hablamos de contextos volátiles, inciertos, en Argentina tenemos la macro, que es el principal factor de volatilidad, que es algo que no deberíamos acostumbrarnos, digamos. Estamos acostumbrados, todos hablamos de esto, pero creo que tenemos que saber que esto no agrega, digamos, ¿no? Que no nos tenemos que acostumbrar a esto y que necesitamos un contexto más estable. Tenemos incertidumbre política, porque ahora tenemos elecciones, y esto sí que es algo ya más común en el mundo. Fíjense la elección de Brasil, en donde no se sabía hasta el último minuto si ganaba Lula o ganaba Bolsonaro. Entonces, creo que sí, ese es un contexto que nos tenemos que acostumbrar a contextos políticos diferentes, pero con instituciones más sólidas, digamos, donde un cambio político no arrastra la macroeconomía como arrastra en Argentina, ¿no? Y después aparecen los cambios más vinculados a lo que fue la pandemia, por ejemplo, que fue un fenómeno mundial. Y después aparecen los cambios propios de cada industria, digamos, como puede ser la industria de las telecomunicaciones o la industria financiera, que también cambia rápidamente. Con lo cual aparece una constante que es cambio, digamos, cambio es una constante. Y ya hace muchos años que cuando uno escucha hablar a los speakers, y qué sé yo, hablan de que el cambio es la realidad, digamos, ya no se puede pensar en una realidad estable. El cambio es con lo que convivimos todas las organizaciones en el mundo todos los días. Entonces la pregunta es cómo adaptamos la organización para ese cambio, ¿no? Y ahí aparece el concepto de flexibilidad, que en el mundo financiero se trabajó mucho en la transformación digital, ¿no? En estos equipos dentro de los bancos que en realidad parecen fintechs, ¿no? Parecen grupos de 20 personas que como una fintech se originaban en el garaje de una casa. Ahora uno va a los bancos y ve estas organizaciones que les llaman tribus, les llaman squads, etcétera, que están desarrollando tecnología de medios de pago,
tecnología para comercios, tecnología para, por ejemplo, pymes. Entonces, creo que la constante del cambio, la constante es la flexibilidad. Si esto va a cambiar rápidamente, bueno, hay que crear organizaciones que también cambian rápidamente y se vayan adaptando a lo que vaya pasando en cada momento. ¿Se pueden pensar en inversiones en este contexto? Digo, necesitan la transformación digital para poder seguir evolucionando como empresas y al mismo tiempo esto implica inversiones. Pero ustedes estuvieron nombrando objetivos a corto plazo, incertidumbre, un contexto macro, como decía Fabián, que lo estamos empezando a normalizar, pero no nos juega a favor. ¿Cómo se piensa en inversión y en crecimiento en este contexto? A ver, empiezo yo, si me permiten. La realidad es que el mercado es un mercado que nosotros lo miramos en el largo plazo. Como tal, construimos valor en función al largo plazo. Nosotros hacemos 150.000 kilómetros por día con nuestros camiones para poder llegar con productos refrigerados a cada punto de venta. Imagínate si eso lo tuviéramos que pensar en corto plazo, no lo hacemos nunca. O sea, esto es una planificación que la hacemos en el largo plazo. Ahora, ese largo plazo implica empezar ya a trabajar en las decisiones de transformación para poder cumplir con los propósitos, para que pueda llegar en el momento adecuado. Si yo no, o sea, hoy el corto plazo es la consecuencia del largo plazo que tomé hace muchos años. Y bueno, estas son las consecuencias. Y esto requiere de una adaptación permanente. Nosotros tenemos un propósito que es clarísimo, que es brindar salud a través de la alimentación a todos los consumidores en forma sustentable. Y eso implica que no podés hacer miradas de cortísimo plazo. Tenés que planificar, tenés que pensar en cómo vas a llevar adelante ese proceso de cercanía con el consumidor, adaptándose a lo que va cambiando. La pandemia, como bien se dijo recién, entre tantas cosas, lo que hizo fue hacer de acelerador, de destapador de ciertas cuestiones que estaban ocultas. Y bueno, eso nosotros lo pusimos en valor. La gente demanda más salud, le damos más salud, porque creemos firmemente que nuestro propósito es ese. Trabajamos en planes que, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de trabajo que es el de honrar los 1000 días desde los chicos, desde que son concebidos hasta que tienen 2 años de edad. Empieza desde el vientre materno y generamos elementos de alimentación para poder ayudar a eso. Todo eso y todo el proceso de innovación se hace cuando uno tiene una mirada de largo plazo. Recién justamente hablábamos de lo complejo que es operar en la Argentina mirando a largo plazo. Bueno, a pesar de esas complejidades, que acá se llaman inestabilidad económica, inestabilidad política, reglas de juego cambiantes, condiciones que son desfavorables para la inversión y demás, bueno, en el mundo también aparecen otras, como por ejemplo guerras, como por ejemplo sequías bestiales, como problemas religiosos. Bueno, afortunadamente tenemos algunas de ellas, pero creo que todos, si miramos el largo plazo, lo podemos hacer. Cuando uno no mira el largo plazo es muy difícil poder construir. Federico. Sí, en nuestro caso la inversión es uno de los vehículos que utilizamos para seguir creciendo. Nosotros tenemos una misión que está, digamos, muy relacionada al propósito mismo de Mastercard a nivel global, que tiene que ver con la inclusión financiera. Y nos proponemos concretamente incluir 1.000 millones de personas y 50 millones de comercios y microcomercios a la economía digital para el año 2025. Plantearnos ese tipo de objetivos sin inversión, digamos, suena demasiado alejado de la realidad, con lo cual, en nuestro caso, quizás tenemos el beneficio de que al ser una compañía de tecnología y brindar servicios, no es que tenemos que invertir en ladrillos o invertir en un centro de distribución o en algún activo físico, sino que nuestra inversión tiene que ver más con la tecnología. Y así es como lo hemos venido haciendo en los últimos años y como planeamos seguir haciéndolo para continuar transformando el mercado con acciones muy concretas. Mastercard, por ejemplo, ha sido la compañía que ha introducido la tecnología de pago sin contacto en Argentina, ha introducido las tarjetas prepagas en Argentina que, no sé si lo recuerdan, pero fueron un instrumento de bancarización muy fuerte durante la pandemia, en el momento que muchas familias necesitaban de la asistencia social y ayuda del gobierno. En muchos casos, a millones de familias esa ayuda les llegó a través de una tarjeta prepaga Mastercard emitida por Banco Nación. Y ese producto después fue casi, diría, el producto estrella que tomaron las fintechs para comenzar a atender un segmento que históricamente quizás no había tenido acceso a productos financieros, que ahora los bancos también están empezando a emitir. Hemos traído, por ejemplo, tecnologías como la de Apple Pay, la de Google Pay y en breve
otras también que van a permitir ya directamente realizar los pagos sin contacto desde el teléfono sin necesidad de tener que llevar las tarjetas encima, con lo cual definitivamente la inversión es un vehículo necesario para no solo crecer en términos de la penetración que tienen los medios de pago en Argentina, sino de transformar el mercado tecnológicamente para que estén dadas las condiciones de que los medios de pago puedan ser un vehículo para facilitarle la vida a la gente al momento de pagar o cobrar un bien, un producto o un servicio. ¿Cómo es en GDN? Creo que la respuesta es hay que gestionar el corto, pero hay que tomar decisiones para el largo, ¿no? Hay una misión final, un propósito de compañía. Nosotros, a pesar del contexto y de estar en medio de una transformación muy grande, producto de la refundación de la compañía como GDN a fines del 2020, estamos invirtiendo en tecnología, como mencionaba antes, como un habilitador para poder acelerar el crecimiento de la organización. Estamos abriendo nuestra primer sucursal después de 5 años de no tener aperturas en breve. Estamos invirtiendo fuerte en el canal online para tener novedades y nuevos medios de venta antes de fin de año. Estamos creciendo con nuestro negocio de farmacias y de autocenters. ¿Sí? Hoy tenemos 43 autocenters y 33 farmacias en nuestras sucursales en todo el país y tenemos un potencial de seguir creciendo mucho en ese negocio. Somos la cadena de talleres más grande de la Argentina, con lo cual hay muchas vías de crecimiento que mirando el corto uno por ahí recalcula, pero mirando el largo tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir gestionándolo para no dejar de invertir en esos ejes de crecimiento. El propósito de nuestra compañía es el de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus comunidades. Y parte de eso es estar presente con las soluciones que ellos necesitan en el físico y en el online, y eso es inversión. Con lo cual tenemos que administrar el corto pensando en el largo. ¿Y en Telefónica? Bueno, hablando de propósitos, el propósito de Telefónica es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Preguntaba sobre inversiones. Conectar la vida de las personas implica... No pregunto sobre 5G. Somos una industria de capital intensivo, claramente en lograr disponibilizar fibra a los clientes en los hogares y modernizar las redes móviles para cursar todo el tráfico y la evolución tecnológica que está detrás de un celular. Y aparte toda la transformación digital en términos de canales, recién mencionaban algo de canales digitales, que implica masificar la adopción de esos canales digitales y facilitárselo a los clientes y a la vez transformar digitalmente todos los procesos internos para que tengan respuesta espontánea a las necesidades de los clientes, con lo cual somos una industria de capital intensivo. La industria este año, pese a todos los entornos volátiles de los que les estamos hablando, va a alcanzar un nivel de inversión cercano a los 2.000 millones de dólares, porque para que las redes estén disponibles requiere esos niveles de inversión. Yo creo que en entornos volátiles la clave está en tener claro el lugar donde uno quiere llegar, porque si no, el día a día te mete en una coctelera que si no tenés claro dónde querés llegar, cuando salís de la coctelera disparás para cualquier lado. Con lo cual, la clave es tener el propósito claro y en la mira para que el día a día no te distraiga de ese propósito que estás buscando, ¿no? Fabián, te agrego algo a la pregunta, más allá de saber las inversiones de Banco Galicia. ¿Cómo ven ustedes las intenciones de sus clientes para hacer inversiones? ¿Hay pedidos de créditos? ¿Hay solicitudes? ¿Cómo lo ven? Bueno, empiezo diciendo nuestro propósito, porque todos lo dijeron, así que me toca, que es mejorar el día a día de más personas. Los equipos de comunicación estuvieron genial, claro. Todos. Fíjate que todo se vincula con las personas, con el cliente, lo cual es una tendencia. El caso mejorar te habla de cambio. En realidad, nuestra obligación es todos los días hacerlo mejor, todos los días cambiar. Y después, en cuanto al
a las inversiones, yo creo que vos tenés todo el tema tecnológico. Hoy en los bancos, yo te diría el 99,5% de las transacciones son digitales, digamos, electrónicas. Las transacciones presenciales en una sucursal es menos del 1 hoy en día en el sistema argentino. Es muy raro que vayas y el único motivo para ir es el efectivo. Argentina es un país, hablábamos antes, de un volumen de efectivo gigantesco, pero eso lo dejo, pues es un tema en sí mismo, porque hay tanto efectivo en el mercado argentino. Y en cuanto al crédito, una de las obligaciones de largo plazo que tenemos los bancos es dar crédito. Y para eso los bancos tenemos capital. Todos los grandes bancos de Argentina, todos tienen miles de millones de dólares de capital que está disponible para dar crédito. Eso básicamente está muy afectado por la inexistencia de moneda. Cuando vos no tenés moneda es muy difícil dar crédito a largo plazo. Es muy difícil porque hablar de tasas del 100 y pico % es ilógico pensar años que vas a estar pagando esas tasas, con lo cual necesitamos estabilizar la economía para que el crédito surja. Y esto es fundamental para la gente. Fíjate que un profesional en Argentina que tiene un sueldo razonable, en el mundo podría comprarse una propiedad y vivir en una buena propiedad con una hipoteca, que es lo que hace en cualquier país del mundo, te diría. Y en Argentina no puede, necesita el dinero para poder comprarlo, con lo cual no hay préstamo de largo plazo para personas. Las empresas que tienen que hacer inversiones de largo plazo no lo pueden financiar con créditos a largo plazo, con lo cual hay muchísimo capital esperando. Y en cuanto a inversiones, hoy empezás a escuchar un poco más de demanda, digamos. Obviamente todos piensan en la inversión de corto plazo para protegerse de la inflación. Eso hay como un aprendizaje en la Argentina, es increíble cómo la gente ya sabe colocar en el fondo de inversión y sacar y pagar. Creo que eso es parte de lo que los argentinos aprendimos para sobrevivir en un contexto inflacionario. También hay gente que ya está pensando, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo invierto pensando en el cambio de ciclo de Argentina? Eso también son conversaciones que están ocurriendo en los bancos comúnmente. Bueno, pero una cosa es el corto plazo, pero ¿cómo invierto pensando en 1 o 2 años? ¿Qué cambios va a haber en Argentina? Así que sí, ya hay muchas conversaciones y hay también algún interés, algunos inversores del exterior que también se acercan a preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar en el 2024, en el 2025? ¿Qué cambios puede tener Argentina? ¿Y ahí qué le respondes? ¿Te metiste solo? Ahí damos escenarios, ¿no? Digamos, hay múltiples escenarios. Yo creo que Argentina va a ir hacia un cambio. Y va a ir hacia un cambio porque me parece que este ciclo de emitir dinero espurio, repartirlo, generar alta inflación, no está ganando elecciones. Entonces, fíjense que no digo que cambia porque es malo para la gente, cambia porque dejó de ser un negocio político, lo que fue durante tantas décadas en Argentina, con lo cual me parece que todos los partidos ya hablan de esto y hablan de que tienen que estabilizar como forma de poder ganar la elección a 2 años y la de 4, digamos, porque si no en este contexto nadie puede ser reelecto, nadie puede ganar elecciones. Entonces yo creo que viene un cambio, por lo menos con los equipos que estamos hablando de los diferentes partidos, todos están empezando en planes de estabilización y espero que esta vez el cambio sea en serio, no sea un cambio para buscar alguna estabilización de corto plazo para salir bien en la foto, sino que sea desarrollar instituciones en donde Argentina deje de administrar mal la moneda como la viene administrando todos estos años y administre bien. Y esto ya está inventado. No hace falta nada raro para esto, es ver el resto de los países del mundo cómo lo hacen. Así que yo creo que viene un cambio en Argentina, ojalá se dé. Y bueno, cuando hablamos con inversores, mostramos los diferentes escenarios que nuestros economistas construyen para los próximos años. Me cambió la pregunta con lo que acaba de decir. ¿Cuántos de ustedes creen que el año que viene vamos hacia la estabilización? ¿Lo lograremos? Desde mi perspectiva, yo creo que la estabilización después de tantos años de inestabilidad no va a ser algo inmediato. Definitivamente no va a ser algo inmediato. Ahora bien, tomando lo que contó Fabián recién, la gente, la sociedad en sí se cansó
de estas formas que son absolutamente perjudiciales. Estar expuesta a alta inflación por incrementos de costos debido a una política monetaria donde hay una emisión demasiado exacerbada, entre otras cosas, y una inestabilidad política hace que el hartazgo de la gente sea mayor. Hay una realidad, hay un contexto de acceso a la información de la sociedad en general que deja en evidencia las cosas buenas y las cosas malas. Como deja en evidencia que los alimentos tienen ciertas recetas y uno sabe que tiene que tener recetas limpias y productos saludables, está también en todo el devenir, en todo el accionar de la sociedad. Entonces, en esto ya quedó en evidencia las cosas que fallan, las cosas que andan bien. Ahora, para contestar tu pregunta, ¿se puede, después de tantos años de inestabilidad, ir a una estabilidad perfecta? No. Vamos a tener que pasar por un proceso probablemente doloroso de ajuste me refiero de ajustar significando que es cambiar de una forma a otra, no el ajuste de apretar el cinturón, sino de cambiar de una forma a otra. Eso no son procesos inmediatos, son procesos que llevan un tiempo. Un proceso que es dar cuenta de que es mejor hacer las cosas cuando son más simples, cuando seguimos al que hace las cosas bien y no repetir permanentemente errores. Creo que eso no va a ser algo inmediato, pero que asumo que dado que ya la gente se hartó de esta forma, creo que va a ser un proceso positivo. Federico. Sí, yo creo que es difícil en un mundo VICA arriesgar si vamos a tener estabilización o no. Elijo ser optimista y un poco me tranquiliza escuchar que todos los candidatos, indistintamente del partido y la trayectoria política y las alianzas que construya cada uno, ninguno está hablando de profundizar este modelo que hemos visto que no ha generado buenos resultados y, como decía Fabián, ya no gana elecciones. Me tranquiliza escuchar que todos hablan, cada uno con su receta, algunos más explícitos, otros dejando un poquito más abierta a la pregunta, pero todos hablan de cierto plan de estabilización, con lo cual sí creo que la intención de cualquier partido político que vaya a gobernar el país en los próximos años es la de estabilizar. Coincido también que, como dijeron, esa estabilización no va a llegar de un momento a otro. En general son procesos que llevan varios años, ni siquiera hablamos de meses, y probablemente hasta difícilmente vaya a ser terminado en una sola gestión. Pero creo que ahí es importante volver a las raíces y entender la importancia de las instituciones y de que volvamos a tener políticas de Estado y no de gobierno. Que no sean políticas que, viene otra persona, destruye lo que hizo la gestión anterior y arrancamos de cero. Creo que es importante volver a tener esa dinámica que en alguna vez nos hizo ser una potencia. Y como la vemos en países muy cercanos a nosotros. Acá, cruzando el charco, vemos políticas que se mantienen indistintamente del gobierno, indistintamente del partido político del momento, y que genera previsibilidad, genera estabilidad, genera que la gente sepa en qué puede invertir, en dónde se puede endeudar, de tener la certeza de que el negocio o el emprendimiento que una familia, una persona, una empresa decide encarar, tiene ciertas reglas claras que no van a ir cambiando de manera constante. Entonces, todo eso me hace ser optimista. Ojalá termine sucediendo. Martín. No mucho para sumar. Comparto los puntos que se vienen exponiendo. Soy optimista de cara al futuro, va a llevar tiempo. Y ahí la responsabilidad nuestra está en cómo acompañamos interna y externamente esa transición hacia una economía, un país más estable. Hay incertidumbres internas, volviendo al eje del panel, y hay incertidumbres que nosotros tenemos la responsabilidad desde cada uno de los negocios que nos toca liderar, cómo le bajamos esa incertidumbre, esa volatilidad a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Ahí tenemos, y en la agenda interna es lo que tenemos que trabajar. En la agenda macro, personalmente soy optimista, va a llevar tiempo, eso sin duda. Son muchos años de este camino. Marcelo, ¿se hizo optimista? Sí, es que todas las respuestas que vas a encontrar en el panel van a ser las mismas, digamos, en términos de todos apostamos a
a la estabilización, todos apostamos a que se genere un país más normal para la sociedad, para las empresas. Deberías invitar a un panel político para que te aseguren eso mismo, porque acá siempre vas a encontrar eso y siempre en las empresas buscamos cómo generar y contribuir a la generación de políticas de articulación público-privadas para poner nuestra parte en pos de que se genere ese desarrollo, esa estabilización y demás. Con lo cual, siempre vas a encontrar optimismo por parte de las empresas en pos de buscar esa estabilización que permita el desarrollo de la sociedad, que en el fondo es lo que estamos buscando todos. Viendo que están súper alineados en el optimismo, les voy a hacer una última pregunta porque nos toca empezar a cerrar, y es al próximo gobierno que llegue, sin importar su orientación política, cada uno de ustedes, ¿qué 3 medidas le pediría que tome de manera urgente para lograr esta estabilización? Empiezo con Fabián. Empiezo. A ver, yo creo que está claro que el equilibrio fiscal es una necesidad. Yo digo siempre que Argentina es como un alcohólico. Y el alcohólico no puede dejar de tomar una copita menos cada día, tenés que dejar de tomar. Y es duro y es difícil, pero Argentina necesita dejar de manejar políticas monetarias expansivas e ir al equilibrio fiscal por varios años. La otra medida creo que es marcos regulatorios. Yo creo que Argentina tiene un potencial enorme en un montón de industrias, industria del conocimiento, industria de telecomunicaciones, combustible, litio, bueno, hay el agro, digamos, un montón de sectores muy dinámicos con mucho potencial en Argentina que necesitan marcos regulatorios de largo plazo. La industria financiera también. Entonces yo creo que esa es la otra medida que le pediría. Marcos regulatorios muy estables, con leyes que las sostengan y realmente un convencimiento, una comunicación de que eso es lo que se necesita en el largo plazo para crecer. Y yo creo que la tercera es contención, ¿no? Es decir, hay mucha gente afectada por la situación social, con lo cual hay que trabajar en políticas de contención, con lo cual esa es la parte más difícil de toda, digamos, ¿no? Cómo hacemos para contener y para acompañar a la gente que tarde en entrar en esto, pero si hacemos todo bien, probablemente las inversiones y el crecimiento vengan más rápido de lo que pensamos. Entonces, el mercado laboral ayude a que haya que invertir menos en contención, pero son, me parece, los 3 ejes en los que habría que trabajar. Juan, te veo sintiendo. Sí, totalmente. Asiento mucho porque creo que hay lugares en el mundo donde las cosas se hacen bien y creo que sería bueno, en cierta forma, imitarlos. Y me quedé pensando con la primera, que es la que yo quiero proponer, que es coincidente con lo que dijo Fabián, que es el equilibrio fiscal. Y me llevo al territorio de lo doméstico. En ninguno de nuestros casos gastamos más de lo que ganamos. En algún momento explota. La tarjeta no la puedo pagar, no puedo pagar las cuentas, no puedo vender una puerta porque para pagar lo que gasté de más. Entonces, ¿por qué una sociedad entera, a través de una nación, no puede hacer lo mismo? Es inconcebible pensar en que podemos sistemáticamente gastar más de lo que generamos. No se puede. No se puede, lamentablemente. Entonces, esa es la primera medida que creo que se la pediría a quien fuere, no importa de qué color político, que es tener un equilibrio fiscal. Y por los debes que tenemos en la sociedad, tener un poco más de lo que gastamos para poder empezar a reinvertir. La segunda cosa es dar libertad para poder emprender. Yo creo que cuando uno pone el pie arriba de la cabeza de la iniciativa privada, lo único que hace es que no haya iniciativa. Y cuando uno da libertad, y cuando hubo momentos de libertad para poder encarar proyectos, eso fue lo que hizo que la nación argentina tenga el brillo que supo tener. Y la tercera, que no es de índole económica o estructural, porque las reglas claras son las que naturalmente todo el mundo pide, es saber que estamos en una misma sociedad y que si estamos todo el día peleados no vamos a llegar a nada, nunca. Entonces creo que el poder amigarnos y buscar construir sobre las coincidencias, creo que nos va a ayudar mucho a poder motorizar a la sociedad que empieza a corregirse. Federico.
Yo, para no repetirme, además de coincidir con lo que mencionaron los colegas antes, y por cuestiones de tiempo voy a decir solo una, pero creo que es muy estructural y me parece que Argentina como país tiene una gran oportunidad de revisar su estructura impositiva. Creo que el modelo, por voluntad o no lo sabemos, pero el modelo que ha venido desarrollándose en el país a nivel de estructura impositiva es el de cada vez cobrarle más impuestos siempre a los mismos, en lugar de buscar agrandar la torta de que sean cada vez más las personas, las empresas que paguen impuestos y de esa manera agrandar la torta, pero cobrándole a todos un poco menos y que ese excedente que no se pagan impuestos termine siendo invertido, ahorrado y demás. Creo que ahí hay una oportunidad en donde cuando hoy miramos, Argentina es uno de los países con una presión fiscal elevada en términos comparativos con otros mercados. Y muchas veces esa presión impositiva termina matando algunos negocios que podrían ocurrir saludablemente, pero que con esa presión impositiva les cuesta mucho crecer. Entonces creo que si cambiamos esa relación P por Q, de decir, bueno, le cobro más siempre a los mismos y digo, bueno, que sean más los que paguen y que las tasas que se cobren en cuanto a impuestos sean más razonables y dejen ese margen de acción para invertir, creo que va a ser muy positivo para la economía. Martín. Me sumo al ordenamiento fiscal y al ordenamiento impositivo. Y todas esas políticas tienen que estar acompañadas también con un marco y una política de generación de empleo. ¿Sí? Con lo cual, promociones para las pymes, ¿sí? Un marco claro para que todos podamos tener alguna visibilidad y podamos desarrollar mejor nuestros planes de inversión y poder generar más empleo. Creo que es una medida, es un conjunto de medidas que es necesario para poder acompañar, ¿sí? el ordenamiento fiscal que vamos a necesitar como país. Para sumar uno, y no, ya estamos con el tiempo. Marcelo, te toca cerrar. Y también para sumar uno, entonces, yo creo que una cosa que le pediría y exigiría al nuevo gobierno es políticas de Estado. Hablamos mucho acá del largo plazo. La alternancia en todo el mundo es un valor positivo, sin embargo en Argentina es un problema porque el gobierno que llega genera volantazos absolutamente para el otro lado donde estuvo el gobierno anterior y lo que se requiere son políticas de Estado que sean perdurables en el tiempo para generar inclusión en la sociedad, contención, matriz productiva, seguridad, o sea, que haya políticas de Estado que sean perdurables en el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias.